Fausto, un gran abrazo. ¿Cómo andamos aquí, Willy Coban en Rivadavia? ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Un abrazo muy grande. Bueno, ¿cómo estás viendo esta cuestión de la inflación? A tu juicio, si efectivamente estará en ese número, en torno de 7% o menos, y qué es lo que estaría eventualmente ocurriendo de aquí hasta las PASO, por lo menos, según tu proyección. Mira, a ver, nosotros ya en Ferrer terminamos de medir junio y nos dio 7,2. Ujú. O sea, los tempranos 7 por ahí. Ajá. Eh, Vimos alguna desaceleración de alimentos y bebidas, ahí las carnes jugaron un papel. Claro. Obviamente este mes no hubo ningún aumento de tarifas importante, así que eso explica un poco Y dólar quieto, ese ¿no? número. Dólar quieto. Pero también, yo creo que el factor clave aquí es que una cosa es la economía hasta marzo Ujú. y otra cosa es la economía que vino después. La semana pasada salieron dos datos importantes. Uno, el EMAE, que mide, diría tres datos. El EMAE que mide la actividad económica en abril y mostró una caída por primera vez en el mes de abril bastante fuerte entre abril y marzo. La consultora de Orlando Ferrer, nosotros también sacamos el IGA de mayo, que volvió a mostrar una caída en nivel de actividad, y en la UAD, que se mide, ya que estamos poniendo otro dato de actividad, el índice de expectativas industriales muestra que junio también viene más del lado de la contracción que del lado de la expansión. O Es sea, decir, una vos lo que estás diciendo que la recesión un poquito también ayuda a aquietar los precios, digamos. exactamente. O sea, vos el primer trimestre tuviste una aceleración de la inflación también con una recuperación de la economía, pero en el segundo trimestre, los 3 meses que tenemos alguna medición, abril el INDEC, yo te digo, y mayo y junio tenemos datos privados, muestran que la actividad económica está cayendo, no ya estabilizada, sino directamente del lado negativo. ¿Por qué? Bueno, porque empieza a jugar la cosecha del agro, eso implica no solamente menos granos, menos dólares, sino también implica menos camiones moviéndose en el interior, menos industria de aceite y de harina procesando los granos, menos venta de productos en los pueblos agropecuarios, Ujú. etcétera, 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 ¿no? Y eso empieza a frenar un poco, no es que hace bajar tanto la inflación, pero sí empieza a frenar la aceleración que venía llevando la inflación, porque la inflación no era preocupante solamente el nivel de inflación, sino lo que era preocupante es que mes tras mes se aceleraba. O sea, tuviste desde noviembre hasta mayo, o abril si querés, Ujú. un mes tras otro con aceleración inflacionaria. O sea, cada mes fue la inflación más fuerte. 5 meses consecutivos de aceleración inflacionaria. En mayo se calmó un poquito el dato oficial. Y ahora, Ujú. bueno, junio parecería ser el segundo mes que se calma, pero eso coincide con la aparición de esta recesión en la actividad económica, ¿no? Es decir, que en alguna medida, Fausto, lo que vos ves es que ya mirando las PASO que van a ser en agosto, 13 de agosto, y eventualmente las elecciones de octubre, va a ser difícil que se recupere actividad económica entonces. Sí, yo creo que segundo y tercer trimestre lo que vamos a ver es del lado positivo, si querés, que la inflación ya no va a subir tanto. Ujú. O sea, vamos a estar hablando de estos niveles de inflación entre 6,5 y 8, si querés, Sí, que igual como es mucho. una guarangada, por supuesto, ¿no? Es una barangada, pero por Claro. lo menos nos acelera, ¿no? Sí, sí, Por lo claro. menos nos alejamos de la posibilidad del 10, ¿viste? Ujú. Sí, 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 Del sí. doble dígito. Ujú. Pero como contrapartida a eso vas a tener nivel de actividad económica que empiezan a mostrarse negativos, ¿no? Ujú. Y un Ujú. consumo que se comporta medio extraño, porque ahí tenés, cuando empezás a mirar el consumo, lo que estamos viendo son dos tipos de reacciones ante el consumo. Por un lado tenés, digamos, la gente de mayores ingresos, la gente que antes solía ahorrar, que ahora no ahorra, se lo gasta, y ahí Ujú. tenés los restaurantes, los shoppings Sí. y el turismo lleno. Ujú. eh, pero tenés a la gente que está más cercana a la línea de pobreza, si querés, ya con una situación mucho más grave, por eso los niveles de pobreza son tan altos, ¿no? Ujú. Ahí sí ves el consumo mucho más comprimido. Y eso te tiende a frenar un poco la inflación. Ujú. Creo Sí. que esa va a ser la regla de juego hasta las PASO seguro y veremos hasta octubre. Ujú. En ese, digamos, escenario,
¿qué pronóstico le asignás a Sergio Massa? Es decir, ¿el humor social lo puede acompañar? Parece difícil si esto se confirma, ¿no? Y sí, nada, si vos mirás los números de indicadores económicos, lo que ves es que nunca un oficialismo en los últimos 20 años enfrentó una elección presidencial, después, o sea, obviando la del 2000, la del 99, 2001, Ujú. con números tan negativos en materia económica. Es el peor gobierno, perdón, la peor elección en materia de indicadores económicos que vamos a ver desde el 2003 para acá. Ujú. Entonces, claramente los números económicos no acompañan al oficialismo, claramente. ¿Cuál es la última, Fausto, cuál es tu pronóstico respecto del tema Fondo Monetario? ¿Vos cómo crees que se va a resolver esto? Digamos, asegurando los desembolsos para pagar o Sí. directamente sin pagar, digamos. Mira, yo creo que es difícil de definir. Yo creo que, mira, si el FMI ahora hace este desembolso final para que Argentina no entre no en default porque eso tarda, pero por lo menos en atrasos, me da la sensación de que en la próximo vencimiento, que es en septiembre, te Ujú. va a pedir que la oposición esté en la mesa. Claro. Eh, Decir, bueno, te desembolsé junio para zafar, en septiembre traemos la oposición y vengan acá con algo más armadito. Mm. Me parece que eso es lo que debería pasar. Y si no, bueno, quedará todo en pausa hasta que venga el nuevo Ahí gobierno y va, tenga va a que... tener que esperar el fondo a que se resuelva la cuestión electoral, ¿no? Tal cual, tal cual. Me cuesta creer que la política hoy en la Argentina pueda, digamos, tener un gesto de madurez semejante, ¿no? Más allá de que lo pida no solo el fondo, lo pide todo el mundo, pero bueno, evidentemente no está disponible. Bueno, Flausto, habrá sí, que ver el resultado de las pasos también, ¿no? Me exacto, parece que sin un duda, poco va a ayudar a ordenar eso. es Me probable. parece que si al gobierno le va muy, muy mal en las Ujú. pasos, por ahí hay más espacio para algún tipo de acuerdo. Sí, ahí habrá que ver en ese Eh, caso quién es el gobierno, ¿no? En ese momento, de todas bueno, maneras. exactamente, exactamente, Bueno, exactamente, señor, exactamente. un abrazo muy grande. Gracias como siempre por tu tiempo, ¿eh? Abrazo muy grande, Willy, hasta luego. Allí está, ¿eh? El gran Fausto Espotorno con nosotros.